Bienvenidos a otro capítulo de nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra maravillosa de la literatura argentina, Las veladas del tropero de Godofredo Dairaux. A lo largo de los siguientes capítulos, viajaremos juntos a la vastedad de la Pampa, donde el tropero y su vida cotidiana se entrelazan con historias, costumbres y reflexiones profundas sobre la vida en el campo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos contenidos. Ahora, acomódate y disfruta de las veladas del tropero, donde cada capítulo nos llevará un paso más cerca de comprender la vida de aquellos que habitan y trabajan en las llanuras de Argentina. Comencemos. Capítulo 1. La llegada al campamento. La noche se despliega sobre la vasta llanura pampeana como un manto oscuro, apenas roto por las chispas que saltan del fuego que arde en el centro del campamento. La brisa fresca del sur acaricia la piel curtida de los troperos, quienes, después de un largo día de viaje, finalmente se han detenido a descansar en un rincón aislado de la pampa. El sonido de los cascos de los caballos se ha desvanecido, y solo queda el susurro del viento y el crepitar de la leña en el fuego. En medio de la oscuridad, el tropero se quita su sombrero de ala ancha y se acerca al círculo de luz, donde las llamas danzan en el aire como si también quisieran contar una historia. Se deja caer en el suelo, en el rincón más cercano al fuego, y con un suspiro profundo, su mirada se pierde en las llamas. El cansancio de la jornada ha comenzado a ceder ante la paz del campamento. Ya no hay más prisa. Ya no hay más que el tiempo suspendido de una noche de descanso. Los otros troperos se acomodan alrededor, ajustando sus ropas, encendiendo cigarrillos o colocando más leña en el fuego. Hay algo en la atmósfera que los une en un silencio respetuoso, un tipo de complicidad que solo surge cuando se comparten tantas horas en el camino, cuando se han enfrentado juntos a los rigores de la pampa. Bueno, muchachos, dice uno de los troperos, un hombre de rostro curtido y manos fuertes que parece ser el más experimentado de todos. ¿Qué les parece si hoy les cuento una historia para hacer más amena la espera hasta que llegue el sueño? Los demás asienten, y uno a uno se acomodan un poco más cerca, mirando al narrador, a la espera de que comience. El tropero, que ya está acostumbrado a las noches de relatos, sonríe ligeramente antes de comenzar su relato. Este lugar, amigos, no es solo tierra, no es solo campo. Aquí todo tiene historia, todo tiene vida, incluso lo que parece más callado, más lejano. Y les voy a contar una historia sobre este mismo campamento, sobre cómo llegamos a montar aquí hace ya algunos años. Mientras habla, su voz resuena en el silencio de la pampa. Los demás lo escuchan en completo silencio, como si estuvieran esperando que las palabras del tropero trajeran consigo algo más que un simple cuento. El fuego, que ahora crepita con más fuerza, parece alimentar la atmósfera de misterio que se ha formado alrededor del narrador. Hace años, comienza, este lugar era solo un punto más en la vasta pampa, sin más que unos pocos pastores y la señal de algún rastro de ganado perdido. Pero en una noche como esta, igual de fría y despejada, nosotros, los troperos, pasamos por aquí en uno de nuestros viajes de largo alcance. Estábamos cansados, como siempre, y el camino se nos había hecho más largo de lo esperado. El cansancio nos había doblado los hombros y hasta la vista nos fallaba. El tropero hace una pausa, mirando a sus compañeros, quienes ahora están completamente inmersos en la historia. La pampa, continúa, no es un lugar amable. Su belleza engaña, y sus horizontes infinitos pueden confundir hasta al más experimentado. Así que cuando llegamos a este campamento, no era más que un lugar entre tantos, con su tierra pelada y su silencio interminable. Pero cuando caía la noche, algo extraño sucedió. El fuego que encendimos se comportaba de forma rara, como si algo invisible estuviera allí, observándonos, acompañándonos. Uno de los troperos, curioso, pregunta: ¿qué pasó con el fuego? El narrador sonríe, sacudiendo la cabeza con una risa baja. No es el fuego lo que me sorprende, amigo. Es lo que escuchamos esa noche. Después de un rato, cuando las sombras ya se alargaban, empezaron a escucharse ruidos. Nada extraño, pero suficiente para que no dejáramos de mirarnos unos a otros. No eran ruidos de animales, ni de caballos. No eran ruidos del viento. Eran pasos. Pasos leves, casi como si alguien caminara cerca del fuego, pero sin dejar huella. Como si algo o alguien estuviera caminando por aquí, sin ser visto. El fuego crepita con fuerza, y todos los troperos se inclinan hacia adelante, cautivados por el relato.
En la noche, el silencio de la pampa parece amplificar cada palabra, cada gesto. No fue solo eso, sigue el tropero. Lo más extraño ocurrió cuando, al intentar dormir, algo nos despertó a todos al mismo tiempo. No sabíamos qué era. Nadie vio nada, pero sentimos que algo se había movido por el campamento. Tal vez un espíritu de la pampa, tal vez algún viejo tropero que no había hallado descanso. No lo sé. Solo sé que, esa noche, algo estaba ahí, más allá de nuestra comprensión. El narrador guarda silencio por un momento, como si estuviera recordando aquella extraña experiencia. Desde entonces, amigos, este campamento ha sido un lugar de historias, de voces que vienen y van con el viento. Pero como todo en la pampa, esos relatos nunca se quedan mucho tiempo. Solo el viento, las estrellas y el fuego parecen entender los secretos que guarda este suelo. El tropero termina su relato, y el silencio se apodera del campamento por un momento. Los otros troperos, aún sumidos en la atmósfera creada por la historia, no dicen nada, pero sus miradas se cruzan, sabiendo que algo más ha sido añadido al misterio de este vasto territorio. Con el fuego apagándose lentamente, la conversación comienza a fluir nuevamente, pero la velada ha dejado una marca en cada uno. Una sensación de que, quizás, la pampa, con toda su inmensidad, guarda secretos que nunca podremos comprender por completo. Este capítulo introductorio establece un tono misterioso y refleja el ambiente de camaradería y las historias orales que los troperos comparten en sus noches de descanso. Cada elemento de la narración está diseñado para sumergir al oyente en la atmósfera rural y en la vida cotidiana de los troperos. Capítulo 2. El encuentro con los compañeros. La luna llena ilumina la vasta pampa con su resplandor plateado, creando sombras largas y distorsionadas entre los arbustos y las piedras dispersas. La noche, aún joven, se mantiene tranquila, pero el silencio comienza a desvanecerse con los murmullos y risas de los troperos que se agrupan alrededor del fuego. La historia contada por el viejo tropero aún flota en el aire, como si las palabras estuvieran atrapadas entre las estrellas y la tierra. Los compañeros de viaje se acomodan uno a uno cerca de las llamas, buscando calor en las brasas que se apagan lentamente. El fuego chisporrotea y el olor a madera quemada llena el aire, mientras el viento sur sopla suavemente, trayendo consigo el eco de algún ave nocturna. El campamento está listo para pasar otra noche más en la pampa, pero esta vez, algo es diferente. La conversación se torna más profunda, más personal. El joven tropero, un hombre de rostro todavía fresco pero marcado por la vida en el campo, rompe el silencio. Su voz es baja, pero clara, y se siente el deseo de compartir algo que lleva dentro. Oigan, ¿qué piensan sobre lo que nos contó el viejo? Dice, mirando a sus compañeros. Es curioso, ¿no? Siempre he oído historias sobre lo que pasa en la pampa, pero nunca algo tan extraño. El tropero más veterano, el que había relatado la historia, le lanza una mirada de comprensión. Su rostro es un mapa de arrugas, surcado por los años y por las historias vividas. Se toma un momento antes de responder, como si estuviera eligiendo las palabras correctas. La pampa no perdona, muchacho, responde con calma. Y no solo por lo que se ve. Hay algo más en ella, algo que no podemos entender. A veces, los caminos que seguimos nos llevan a lugares donde los recuerdos y los fantasmas de lo que fuese quedan pegados a la tierra, a las piedras, a los árboles. Esos ruidos que oímos, esas presencias, son parte de lo que somos, de lo que hemos dejado atrás. El joven tropero, aunque intrigado, parece escéptico. No es que dude de la sabiduría del viejo, sino que su lógica todavía está atada a la realidad que ha vivido hasta ahora, a la que puede ver con sus propios ojos. Se queda en silencio por un momento, mirando al fuego. Pero entonces, ¿es todo un cuento? Pregunta con curiosidad, buscando algo más concreto, algo más tangible. El viejo tropero sonríe con una leve ironía, como si supiera que esa pregunta era inevitable. Su mirada se pierde en las llamas antes de responder. Nada es solo un cuento, amigo. Las historias no nacen del aire. Tienen un origen, una razón. Si escuchas bien, si prestas atención, te darás cuenta de que cada historia está llena de pequeñas verdades. Tal vez no sean verdades que podamos tocar o ver, pero son reales de alguna manera. Esta tierra tiene su propia memoria, y nosotros solo somos los que la transitamos. Otro de los troperos, un hombre de voz grave y pausada, interviene en la conversación,
como si estuviera compartiendo una reflexión más profunda, una que ha nacido de su propia experiencia en el campo. El campo nunca olvida, muchachos, dice, mirando a todos con una mirada seria y penetrante. Yo he recorrido muchos kilómetros por esta pampa, y he visto muchas cosas que no puedo explicar. Como cuando te cruzas con un animal salvaje, y sabes que, en ese momento, estás más cerca de la muerte de lo que jamás hubieras imaginado. O cuando sientes que alguien te observa, pero al girarte, no hay nadie. La pampa es silenciosa, pero su silencio está lleno de historia. Y esa historia se siente, se percibe en el aire. Quizás no podamos verla, pero podemos sentirla. Los demás asienten en silencio, sabiendo que las palabras de su compañero no son solo una metáfora. La relación con el campo es profunda, algo que no se puede explicar con palabras sencillas. Es una conexión visceral, algo que solo se comprende con el tiempo, a medida que se camina por la pampa, que se lucha por la supervivencia, que se duerme bajo el manto estrellado de una noche sin fin. Un joven tropero, aún con la cara llena de juventud y energía, se acerca al fuego para calentar sus manos. Sus ojos brillan con una mezcla de curiosidad y respeto. Entonces, todo esto que estamos viviendo ahora, estos relatos, los fantasmas, son parte de la pampa, ¿no? Pregunta, buscando comprender más profundamente. El viejo tropero se inclina hacia adelante, como si su respuesta fuera un legado, algo que debe ser transmitido con solemnidad. Sí, responde lentamente. Todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, son las huellas de los que vinieron antes que nosotros. Ellos dejaron algo aquí, algo que nunca se va. La pampa es su memoria. Y nosotros somos los que mantenemos viva esa memoria. El joven tropero asimila las palabras, comprendiendo que no se trata solo de caminar por la tierra, sino de estar en sintonía con ella, de entender que la historia no es solo lo que ha sucedido, sino lo que aún permanece invisible en los rincones más solitarios del campo. La conversación cambia de rumbo y se vuelve más ligera. Los troperos comienzan a compartir sus propias historias, las veces que han cruzado el río en tormentas, los animales que han tenido que atrapar, las noches que pasaron a solas bajo la luz de las estrellas. Pero en cada historia, en cada palabra, queda la huella de lo dicho antes, la comprensión de que cada paso en la pampa está marcado por los que pasaron antes. El fuego sigue ardiendo, mientras las sombras de los troperos se alargan en la oscuridad, como si también fueran parte de la tierra misma, parte de la historia de la pampa que nunca deja de contarse. Este capítulo se enfoca en la interacción entre los troperos, la transmisión de sus experiencias y conocimientos, y cómo el campo y sus leyendas viven dentro de ellos. La conversación fluye de manera natural, como lo haría entre personas que han compartido años de vida juntos. Capítulo 3. La leyenda del alambrado. La noche se adueña del campamento con su silencio profundo, roto solo por el crujir de las ramas secas que el viento arrastra hacia el fuego. Las estrellas, como faros lejanos, iluminan el cielo sin hacer ruido, observando la escena desde lo alto. Los troperos se han acurrucado cerca del fuego. El calor que emana de las llamas es el único consuelo contra el frío que comienza a apoderarse de la pampa. A lo lejos, los caballos descansan, sus respiraciones cálidas formándose en nubes de vapor, pero aquí, cerca del fuego, la charla ha vuelto a tomar su cauce. El tropero viejo, aquel que había contado las primeras historias, se mantiene en silencio, observando el fuego como si pensara en las palabras que aún no ha dicho. El joven tropero que le había preguntado por la historia de los fantasmas y la pampa sigue sentado junto a él, esperando con paciencia. Es un hombre inquieto, curioso por naturaleza, y esta noche el misterio parece invadirlo más que nunca. ¿Alguna vez les he hablado de la leyenda del alambrado? Pregunta el viejo tropero, rompiendo el silencio con su voz grave y pausada. El grupo de troperos, unos más jóvenes y otros ya con años de experiencia, se mira entre sí. La pregunta no es nueva. Pero aún así, la mención de la leyenda parece generar una atmósfera diferente en el campamento, como si las mismas estrellas pudieran escuchar. No, nunca nos has hablado de ese alambrado, responde el joven que había preguntado antes, mostrando un brillo de curiosidad en sus ojos. ¿Qué es? El viejo tropero sonríe levemente, disfrutando del interés en sus ojos. Ah, es una historia antigua, dice, con un tono que sugiere que está por contar algo importante. Muchos creen que es solo una leyenda, algo que los viejos cuentan a los más jóvenes para mantenerlos entretenidos. Pero yo les aseguro que, si escuchan con atención,
van a entender que a veces las leyendas no son tan solo cuentos inventados. Hay algo más en ellas. Todos se acercan un poco más al fuego, como si la leyenda fuera algo tangible, algo que pueden tocar. El viejo tropero hace una pausa, mirando a sus compañeros, y cuando comienza a hablar, su voz se vuelve aún más grave, como si estuviera transportándose a otro tiempo. El alambrado aparece en la pampa de noche, como una sombra. Nadie sabe cómo ni por qué, pero se sabe que es un alambrado que no se ve de día. Solo en la noche, cuando el viento sopla fuerte, cuando las estrellas parecen parpadear más de lo normal, es cuando aparece. Algunos dicen que lo han visto de lejos, como una línea que corta la llanura, una línea recta, implacable, que atraviesa toda la pampa. Los troperos escuchan en silencio, sintiendo como las palabras del viejo tropero empiezan a envolverlos, como si realmente pudieran ver ese alambrado al borde del fuego, en la oscuridad. El alambrado no es como los demás, sigue el viejo. Es raro. No tiene postes de madera ni alambre común. Es como si estuviera hecho de una materia que no pertenece a este mundo. Un alambre que brilla, que reluce en la oscuridad. A veces, lo que parece ser un simple alambrado, cuando te acercas, resulta ser una trampa. Un laberinto invisible que te atrapa y te hace perder el rumbo. Nadie sabe por qué se aparece, ni qué quiere, pero lo peor de todo es que, cuando uno se cruza con él, algo cambia. Los jóvenes troperos se miran entre sí, un poco escépticos, pero el tono del viejo es tan serio que incluso el aire parece haberse detenido. El fuego chisporrotea, pero su calor parece mucho más lejano ahora. ¿Y qué pasa con quienes se encuentran con él? Pregunta el joven tropero, su voz un poco tensa, como si ya supiera que la respuesta será inquietante. El viejo tropero hace una pausa, observando las llamas, antes de continuar. Lo peor de todo, dice finalmente, es que aquellos que se cruzan con el alambrado desaparecen. No se sabe si se pierden, si el alambrado los atrapa en su red invisible o si se los lleva, pero nadie que haya quedado atrapado por él ha vuelto a ser el mismo. Algunos dicen que los que vuelven son los mismos, pero tienen los ojos vacíos, como si ya no estuvieran allí. Otros, simplemente, nunca regresan. Los demás troperos escuchan en silencio, algunos con el rostro pensativo, otros un poco más inquietos, pero todos sintiendo el peso de las palabras del viejo. Esas historias de la pampa, de la vastedad que rodea a cada tropero, siempre están marcadas por el misterio, por la sensación de que hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Yo mismo, continúa el viejo, casi como si estuviera hablando consigo mismo, hace muchos años, tuve un encuentro con ese alambrado. Estaba buscando un par de caballos perdidos, cuando, a la distancia, lo vi. Era como una línea de luz, brillante, que cortaba la pampa. No me atrevía a acercarme, pero algo me dijo que lo hiciera. Algo en mi interior me empujó, como si el alambrado estuviera llamándome. Pero, cuando me acerqué, el viento cambió. Empecé a escuchar voces, susurros, voces que no venían de ningún lado, pero que parecían rodearme. Los troperos, ahora completamente absortos, no se atreven a interrumpir. El silencio en el campamento es absoluto, solo el sonido del viento se oye de fondo. Entonces, cuando ya estaba demasiado cerca, algo me detuvo. No pude dar un paso más. Algo me decía que si cruzaba esa línea, nunca regresaría. Y fue entonces que lo vi, una figura, apenas visible, al otro lado del alambrado. Pero no era un hombre ni un animal. Era algo diferente. Algo que no pertenecía a este mundo. El viejo tropero deja que sus palabras se asienten en el aire. El campamento permanece en silencio, los ojos de los demás troperos fijos en él, esperando que continúe. Pero el relato ha quedado suspendido en la atmósfera, como si la historia misma estuviera tomando vida. Nunca supe qué era esa figura, finaliza el viejo, su voz ya más suave, como si la memoria de aquel encuentro lo hubiera dejado agotado. Pero no volví a acercarme al alambrado. Y desde ese día, nunca volví a ver ese alambrado brillar de la misma forma. Algunos dicen que el alambrado es solo una leyenda, pero yo sé que es real. Y ahora, cada vez que cruzo la pampa, no puedo evitar mirar al horizonte, por si aparece de nuevo. El fuego ha comenzado a extinguirse, dejando solo brasas incandescentes que parpadean en la oscuridad. Los troperos se quedan en silencio, sin saber qué pensar. La historia ha dejado una sensación de inquietud en el aire, un recordatorio de que la pampa, por vasta y silenciosa que sea, siempre tiene algo oculto,
algo que no se puede explicar con palabras. Este capítulo profundiza en la leyenda del alambrado, añadiendo un aire de misterio y tensión, y deja a los oyentes con la sensación de que la pampa guarda secretos que no deben ser desvelados. Capítulo 4. La huella en la tierra. El campamento comienza a adquirir un aire más sombrío mientras las sombras de la noche se alargan. La luna sigue su viaje incansable por el cielo, pero el fuego, que hasta ahora había sido la única fuente de calor y luz, comienza a ceder ante el frío que se hace cada vez más intenso. A medida que el viento sopla con mayor fuerza, algunos de los troperos se levantan para añadir más leña al fuego, pero la atmósfera del campamento ha cambiado. El relato sobre el alambrado parece haber calado hondo en todos. Las risas se han ido, y la charla ha decaído. Ahora, cada uno parece sumido en sus propios pensamientos, miradas perdidas hacia el horizonte o al fuego, como si el relato hubiese abierto una puerta a un rincón de la mente donde acechaban viejos temores. Un tropero joven, de rostro curtido por el viento y los años de trabajo en el campo, mira fijamente el suelo, como si buscara algo. De vez en cuando, sus ojos se levantan, escaneando el paisaje a su alrededor. No es la primera vez que se siente observado, pero esa sensación le resulta más intensa ahora. Algo no está bien. ¿Vieron eso? Pregunta en voz baja, aunque ya no hay necesidad de levantar la voz. Los demás se han dado cuenta también. En el suelo, cerca de donde el fuego crepita, hay una huella fresca, un rastro reciente que no estaba allí antes. Su forma es clara y profunda, como si un animal grande hubiera pasado por allí. Pero lo extraño es que la huella no tiene las características de ningún animal conocido. Es grande, pero tiene un contorno demasiado nítido, demasiado perfecto. El viejo tropero, que hasta ahora había estado sentado en silencio, levantó la mirada. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de la pampa, se fijaron rápidamente en el rastro en la tierra. Eso no es normal, dice con voz grave, levantándose de su asiento como si la situación exigiera más que solo palabras. Se acerca con paso lento, casi reverente, como si cada movimiento fuera calculado. Los demás troperos lo siguen, cautelosos, sin decir palabra. Todos se han dado cuenta de que algo extraño está sucediendo. El aire parece volverse más denso, como si la atmósfera misma se hubiera cargado de presencias invisibles. ¿Qué puede ser? Pregunta uno de los más jóvenes, la incertidumbre claramente visible en su rostro. El viejo tropero se agacha, sus manos firmes, aunque temblorosas, recorren la huella. La tierra está húmeda, como si la huella hubiera sido dejada allí no mucho antes de que ellos llegaran. No es la huella de un caballo, ni la de un vacuno, ni la de cualquier otro animal de la pampa. Es diferente. Extraña. Y, por alguna razón, al mirar la huella, todos sienten un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. No es de un animal, murmura el viejo. Y no es humana tampoco. Esto no pertenece a este mundo. El joven tropero, aquel que había hablado por primera vez, observa la huella más de cerca. Puede ver claramente los bordes finos, la forma perfecta de la huella, como si hubiera sido creada con una precisión que no corresponde a las irregularidades de la pampa. Entonces, ¿qué es? Pregunta con voz entrecortada, la incredulidad en sus palabras evidente. No lo sé, responde el viejo, sus ojos ahora fijos en la huella como si tratara de descifrar algún tipo de mensaje oculto. Se pone de pie, dando un paso atrás, y comienza a mirar a su alrededor. Pero de algo estoy seguro, esta huella no se debe seguir. La tierra nos muestra lo que quiere que veamos, y si seguimos algo que no pertenece aquí, el precio puede ser alto. Los otros troperos miran la huella en silencio, sintiendo el peso de las palabras del viejo. Algunos, como el joven que había hablado primero, parecen tentados a seguir el rastro, a ver hasta dónde lleva. Pero algo en el ambiente les dice que es una mala idea. Es como si la huella misma estuviera pidiendo ser ignorada, como si, al seguirla, se desatara algo que no podría volverse atrás. Finalmente, el viejo tropero da un paso hacia los caballos y toma la rienda de uno, señalando a los demás que deben desmontar el campamento. Es mejor que sigamos nuestro camino, dice con tono definitivo. La pampa nos llama, y no debemos quedarnos aquí más tiempo del necesario. El grupo, aunque reacio, sigue las órdenes. La sensación de peligro sigue en el aire, palpable, pero la lógica de seguir adelante prevalece. Los caballos son desatados, las sillas de montar ajustadas, y en pocos minutos,
El campamento se convierte en una maraña de movimientos rápidos y precisos. Los troperos saben que deben moverse rápidamente, sin dejar que la oscuridad y la extraña huella los retengan en ese lugar. Mientras se alejan del sitio, el viento parece volverse más fuerte, como si la misma pampa estuviera empujándolos hacia adelante, hacia un destino que ellos aún no comprenden completamente. Pero ninguno de ellos menciona la huella. Ninguno se atreve a hablar de lo que han visto. Es como si, en lo más profundo de sus corazones, supieran que hablar de ello solo haría que la huella, o lo que haya dejado esa huella, cobrara más fuerza. A medida que avanzan por la pampa, la luna ilumina el camino, pero la sensación de que algo los sigue no desaparece. En cada paso que dan, sienten que el aire se vuelve más denso, que la pampa, ese vasto y silencioso lugar, los observa, los evalúa. El viejo tropero, al frente del grupo, mira hacia atrás una vez más, y sus ojos se llenan de preocupación. La huella en la tierra ya ha quedado atrás, pero sabe que, a veces, lo que deja la tierra nunca se va del todo. Este capítulo ahonda en el misterio de la huella en la tierra, añadiendo más intriga y tensión al relato, mientras los troperos se enfrentan a lo inexplicable en la pampa. Capítulo 5. El susurro del viento. El campamento avanza en silencio. La pampa se extiende sin fin ante ellos, un océano de hierba dorada que se mece suavemente con el viento. Los troperos cabalgan en fila, como sombras sobre el vasto paisaje, sin palabras entre ellos. Algo ha cambiado. La huella que encontraron la noche anterior sigue en sus mentes, un eco que no se apaga con el paso de las horas. A pesar de que siguen adelante, los pensamientos de cada uno permanecen anclados en la misma pregunta. ¿Qué fue eso? ¿Qué significaba esa huella extraña en la tierra? El viejo tropero cabalga al frente, sus ojos escudriñando el horizonte. Parece más alerta de lo usual, como si algo lo estuviera acechando, pero no lo dice. Los demás lo observan con cautela, sabiendo que cualquier intento de preguntar solo obtendría una respuesta vaga, como siempre. Él no es de los que explican sus miedos o inquietudes. El joven tropero, que había sido el primero en notar la huella, está inquieto. Siente una presión constante en el pecho, una sensación de incomodidad que no puede describir con palabras. El viento, que antes era solo una brisa suave, ahora parece susurrar su nombre, como si alguien estuviera llamándolo. Pero al volverse para mirar, no hay nadie. Solo el vasto vacío de la pampa, el cielo despejado y las sombras de las montañas a lo lejos. ¿Escucharon eso?, pregunta de repente el joven, interrumpiendo el silencio que los envuelve. Los demás lo miran con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Pero cuando el viento se detiene por un breve momento, todos pueden oírlo, un susurro bajo, casi imperceptible, pero que parece venir de algún lugar lejano. No es un sonido natural del viento. Es un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja, pero las palabras no llegan claras, solo se sienten como ecos. El viejo tropero frunce el ceño y levanta la mano, señalando a sus compañeros que se detengan. Hay algo en el aire, algo en esa quietud que no es normal. Escuchen, dice con voz grave, casi imperceptible, como si temiera que el sonido se fuera a desvanecer. El viento. No es como siempre. El grupo se detiene por completo. El único sonido es el suave galope de los caballos al reducir la velocidad y el susurro del viento que se cuela entre los pliegues de la pampa. Todos se quedan quietos, prestando atención al murmullo que parece acercarse cada vez más. El viejo tropero se baja de su caballo con cautela y se adelanta unos pasos, como si tratara de identificar la dirección de la voz. A medida que avanza, el susurro se hace más fuerte, pero todavía no puede entender lo que está diciendo. Solo sabe que no es un sonido que pertenezca a la naturaleza de la pampa. No es el viento, ni los árboles, ni los animales. Es algo más. ¿Qué está pasando, viejo?, pregunta el joven tropero, su voz llena de una mezcla de ansiedad y curiosidad. Ya no puede soportar más el silencio. El viejo tropero se detiene y se da vuelta lentamente, sus ojos fijos en el horizonte. Su rostro está serio, y por primera vez, parece que la edad ha dejado huella en él más de lo habitual. La tranquilidad que normalmente lo caracteriza ha desaparecido. Es el viento, responde finalmente, pero su tono no deja espacio para la duda. Pero no es un viento común. Es el susurro de la pampa, el mismo que nos avisa cuando algo está por suceder. Hay lugares en la llanura donde el viento guarda secretos, y este es uno de esos lugares. ¿Qué quieres decir?,
Pregunta el joven, sin poder ocultar su creciente inquietud. Algunos creen que la pampa tiene un alma, una voluntad. Y a veces, cuando el viento se vuelve así, es porque la pampa quiere comunicarse con nosotros. Puede ser un aviso o una advertencia. Los troperos lo miran en silencio. La idea de que la tierra misma pueda tener una conciencia parece absurda, pero en este momento, con el viento susurrando en sus oídos y el ambiente cargado de algo inexplicable, la explicación del viejo tropero parece más creíble que nunca. El joven tropero, aún con dudas, se acerca al viejo y se agacha para examinar el suelo. Sabe que algo extraño está ocurriendo, pero no sabe qué. La pampa, la tierra misma, parece estar viva, y él no puede evitar sentir que está a punto de enfrentar algo más grande que él. ¿Qué debemos hacer?, pregunta el joven, sus ojos buscando respuestas en el viejo. El viejo tropero mira al horizonte una vez más, sus ojos llenos de una mezcla de sabiduría y temor. Luego, lentamente, da media vuelta y comienza a caminar de regreso hacia su caballo. Debemos continuar, responde finalmente, su voz tan firme como siempre. La pampa nos observa, pero no podemos detenernos. No podemos permitir que el miedo nos haga dudar. Si es una advertencia, la tomaremos como tal. Pero si es un aviso, debemos seguir nuestro camino. Con esas palabras, el grupo se prepara para reanudar la marcha. Los caballos son montados de nuevo, las riendas ajustadas, y la fila de troperos avanza una vez más. El viento continúa susurrando, y aunque el sonido nunca se detiene completamente, la sensación de que algo está por ocurrir permanece en el aire. Mientras avanzan, cada uno de ellos siente una creciente incertidumbre, pero ninguno se atreve a preguntar más. Todos siguen el liderazgo del viejo tropero, cuyo conocimiento de la pampa parece ser su única guía en este terreno desconocido y lleno de misterios. La noche continúa su marcha, y el viento sigue susurrando en la vastedad de la llanura, como si la pampa estuviera tratando de contarles algo que ninguno de ellos está preparado para entender. Este capítulo agrega una sensación de inquietud mientras los troperos siguen adelante, pero ahora con la sensación de que la pampa misma los está observando. El viento, que siempre ha sido una presencia constante en sus vidas, se convierte en un presagio, un aviso de algo que está por ocurrir. Capítulo 6. La presencia en la oscuridad. La madrugada se acerca lentamente. La oscuridad de la pampa, casi palpable, rodea a los troperos como un manto frío que parece abrazar el paisaje. El viento sigue su constante murmullo, como si la misma tierra estuviera respirando, observando. El grupo cabalga con cautela, el sonido de los cascos de los caballos rompiendo la quietud de la noche, pero aún así, un extraño silencio persiste entre ellos. Nadie habla, todos parecen estar atrapados en sus propios pensamientos, perdidos en las preguntas que el viento ha desatado. El viejo tropero se mantiene al frente, más callado que nunca. Sus ojos se mueven con agudeza de un lado a otro, como si buscara algo, como si esperara que algo sucediera. Los demás lo observan, conscientes de que él sabe más de lo que está dispuesto a contar. Esa sensación que ha comenzado a calar en cada uno de ellos, esa certeza de que hay algo más allá de lo que pueden ver, se intensifica con cada paso. De repente, el joven tropero, el mismo que había notado la huella en el suelo, se detiene bruscamente. Su corazón late con fuerza, y su instinto lo ha llevado a frenar a su caballo. Algo ha cambiado en el aire. El viento ha cesado por un momento, y un silencio absoluto ha caído sobre la pampa. ¿Qué pasa?, pregunta uno de los troperos, notando que algo no está bien. El joven no responde de inmediato. Mira a su alrededor, sus ojos recorriendo el horizonte con desesperación. No hay nada en la distancia, nada que sugiera un peligro inmediato, pero algo en su interior le dice que algo está cerca. Algo invisible. Algo que no puede ver, pero que puede sentir. El viejo tropero también se detiene, y su mirada se fija en el joven. La inquietud es evidente en su rostro. Sabe que este tipo de situaciones no son comunes, y la experiencia lo ha enseñado a ser cauto. Sin embargo, algo le dice que lo que está por suceder está fuera de su control. Sigue adelante, dice el viejo tropero, con voz grave, pero en su tono se percibe un leve temblor, algo que no puede esconder. No te detengas. No sabemos qué es, pero si nos quedamos aquí, no saldremos bien. El joven tropero asiente lentamente, pero su corazón sigue latiendo con fuerza. No puede evitar sentir que la tierra bajo sus pies late con un ritmo extraño,
un ritmo que no es el suyo. Es como si algo estuviera viviendo allí, respirando bajo la superficie, esperando. De pronto, un ruido rompe la quietud de la noche. No es el sonido de un animal, ni el crujir de las ramas secas. Es un sonido suave, casi un susurro, pero proviene de un lugar cercano. Los troperos se giran al unísono, buscando la fuente del sonido, pero no ven nada. La oscuridad los envuelve como una neblina, haciendo que las sombras se alarguen y se mezclen. El viejo tropero parece reconocer algo en ese sonido, algo que le eriza la piel. Con un gesto rápido, hace señas a los demás para que sigan adelante, apresurando el paso. El viento ha vuelto a soplar, pero este es diferente. Ahora no es solo el viento, sino algo más, algo que va más allá de la naturaleza. Es como si la propia pampa estuviera viva, como si algo estuviera acechando desde la oscuridad. El joven tropero, que no puede apartar la sensación de que algo lo sigue, siente como la atmósfera se vuelve cada vez más densa. A medida que avanzan, el ruido del viento parece envolverse en una especie de lamento, un sonido bajo y grave que parece venir de muy lejos, pero también de muy cerca. Es como si el viento mismo estuviera llorando. ¿Escuchan eso?, pregunta otro de los troperos, con la voz quebrada, mirando nervioso a su alrededor. Sí, lo escuchamos, responde el viejo, y por primera vez, su voz suena vacilante. Pero no hablemos de ello. Sigamos adelante. La pampa no perdona a los que se quedan quietos. Los troperos aceleran el paso, pero el sonido parece seguirlos. En cada brisa, en cada susurro, sienten que algo los observa, que algo está al acecho. La pampa, esa vasta llanura infinita que siempre había sido su aliada, ahora se siente hostil. La tierra, que normalmente los acoge, ahora parece rechazar su presencia, como si los estuviera empujando hacia un destino incierto. A medida que el viento se intensifica, las sombras de la pampa parecen cobrar vida propia. El joven tropero mira hacia los lados, sintiendo la presión de la oscuridad sobre él. Es como si la noche misma estuviera a punto de tragarlos, engullirlos en su negrura. Y entonces, en un parpadeo, una figura aparece a lo lejos. Es una silueta indistinta, apenas visible entre las sombras. El joven tropero se detiene en seco, su mirada fija en la figura que parece moverse, como si la oscuridad la estuviera moldeando. La figura se acerca lentamente, pero no emite ningún sonido. El corazón del joven late con fuerza, y por un momento, el miedo lo paraliza. No sabe si es real o una alucinación producto del cansancio. El viejo tropero, sintiendo el cambio en el ambiente, se da vuelta rápidamente y, con un gesto firme, señala a todos para que se detengan. No miren, dice, con tono bajo pero firme. Sigan cabalgando. No importa lo que vean, sigan adelante. Pero el joven tropero no puede apartar la vista. La figura se acerca más y más, hasta que, en un momento, desaparece en la oscuridad, como si nunca hubiera existido. El viento se calma de golpe, y el silencio regresa, más profundo que nunca. El viejo tropero no dice nada, pero todos sienten la tensión en el aire. Saben que algo está ocurriendo, algo que no comprenden, pero que los acecha en cada rincón de la pampa. Y así, con la figura desapareciendo en la oscuridad, el grupo reanuda su marcha, pero la sensación de que algo los sigue, de que algo está más cerca de lo que creen, no los abandona. Cada uno de ellos sabe que, en algún lugar de la pampa, algo los está observando, esperando. Este capítulo profundiza en la creciente sensación de paranoia y el misterio que rodea a los troperos. La aparición de la figura y el extraño comportamiento del viento añaden una capa de terror psicológico, manteniendo a los oyentes al borde de su asiento. Capítulo 7. El refugio bajo las estrellas. La noche ha caído de forma completa sobre la pampa. La oscuridad es absoluta, pero la luna llena, alta en el cielo, baña de plata la vasta llanura. A lo lejos, las siluetas de los troperos se recortan contra el fondo de estrellas, mientras sus caballos avanzan con paso lento, como si también ellos compartieran la sensación de que el tiempo se ha detenido. El viento, que antes parecía una presencia ominosa, se ha calmado, y el silencio que lo reemplaza es aún más inquietante. Los troperos no se atreven a hablar mucho, como si cualquier palabra pudiera romper el hechizo que envuelve la pampa. La figura que había aparecido en la oscuridad sigue en sus mentes, una presencia inexplicable que, aunque desapareció en la negrura, dejó una marca indeleble en sus corazones. El viejo tropero,
que siempre había sido un hombre de pocas palabras, ahora parece aún más distante. Sus ojos, acostumbrados a la vastedad de la llanura, buscan algo en el horizonte, pero no lo encuentran. La pampa se ha convertido en un lugar extraño, un lugar que ya no les pertenece, que los observa con una mirada fría y distante. El joven tropero, que aún no puede deshacerse de la sensación de que algo lo sigue, decide hablar, aunque teme que sus palabras suenen vacías en la quietud de la noche. ¿Creen que estamos siendo observados?, pregunta, mirando a sus compañeros con una mezcla de duda y temor. El viejo tropero, que había estado caminando a un paso más lento que los demás, se detiene y vuelve la mirada hacia el joven. No es una mirada de reproche, sino una mirada que intenta descifrar la pregunta, como si no estuviera seguro de cómo responder. No lo sé, responde finalmente, con voz grave. Pero siento que algo no está bien. La pampa tiene sus propios secretos, y a veces, nos hace pagar por ignorarlos. Lo que hemos visto, no es algo que pueda explicarse con palabras. El joven asiente, entendiendo que el viejo tropero ha dicho lo suficiente para confirmar sus peores temores. Sabe que no es el único que siente esa inquietud, esa presencia invisible que parece estar acechando desde algún rincón oscuro de la llanura. A lo lejos, se puede ver una pequeña cueva, un refugio natural entre las rocas. El viejo tropero la señala con un gesto lento y discreto, como si fuera una señal del destino. Vamos allí, dice, sin más explicaciones. Necesitamos descansar. No es seguro seguir sin tomar una pausa. El grupo sigue la indicación sin cuestionar, sabiendo que si el viejo tropero ha dado esa orden, es porque hay algo más que no se puede explicar. El pequeño refugio se acerca rápidamente, y en pocos minutos, se encuentran dentro de la cueva. El frío de la noche se disipa un poco bajo la protección de las rocas, pero la sensación de incomodidad persiste. La cueva, aunque pequeña, ofrece un respiro. Los troperos desensillan sus caballos, y aunque todos están agotados, no pueden relajarse completamente. Cada uno permanece alerta, como si el peligro estuviera al acecho, esperándolos fuera de la cueva. El viejo tropero enciende un fuego, con movimientos cuidadosos y metódicos. Las llamas crepitan en la oscuridad, y su luz parpadea, arrojando sombras danzantes sobre las paredes rocosas. Los troperos se sientan alrededor del fuego, pero el ambiente es extraño. Nadie habla mucho, y si lo hacen, sus palabras son pocas, cargadas de una tensión que no puede ignorarse. El joven tropero, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, se atreve a preguntar lo que todos temen preguntar. ¿Qué fue eso, viejo? Esa figura. ¿Quién era? El viejo tropero levanta la mirada hacia las estrellas, como si buscando una respuesta en el cielo. Luego, lentamente, aparta la vista y se concentra en el fuego, que chisporrotea de manera inquietante. La pampa, responde, con voz baja, tiene sus propios guardianes. No es común que se muestren, pero hay momentos en que se sienten obligados a hacerlo. Ellos no son humanos, ni son animales. Son algo más antiguo. El joven tropero lo observa fijamente, tratando de comprender lo que está diciendo. Guardians. ¿De qué hablas, viejo? No estamos hablando de mitos ni leyendas, ¿verdad? El viejo tropero lo mira de reojo, su expresión grave. A veces la pampa nos habla, y a veces nos muestra cosas que no queremos ver. Los guardianes están ahí para mantener el equilibrio, para asegurarse de que no perturbemos lo que no debemos tocar. Si seguimos caminando, si no nos detenemos, lo peor que podemos hacer es ignorarlos. Porque entonces, ellos vendrán por nosotros. El aire en la cueva se siente denso. El fuego parece no ser suficiente para disipar la creciente sensación de inquietud. El joven tropero siente una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera oprimiendo su respiración. Las palabras del viejo tropero lo han dejado desconcertado, pero también con un miedo profundo, uno que no sabe cómo expresar. Mientras se sientan en silencio, cada uno de los troperos siente la presencia de algo más en la cueva. No es visible, pero está allí. Es como un susurro en la mente, como una presión sutil que les dice que no están solos. Es una sensación casi palpable, una que les recorre la espalda y les eriza la piel. El viento, que había sido tan extraño y perturbador durante el día, parece ahora calmarse, pero la quietud en la cueva no es relajante. En lugar de paz, hay una sensación de espera, de algo que está a punto de suceder, de algo que no pueden comprender completamente,
pero que está ocurriendo justo fuera de su alcance. La noche continúa su marcha. El fuego sigue ardiendo en silencio, mientras los troperos se acurrucan más cerca, buscando consuelo en la compañía del otro, pero conscientes de que, más allá de la cueva, la pampa los observa, esperando. Este capítulo profundiza aún más en el misterio de la pampa y la tensión creciente que sienten los troperos. La cueva, que parece ser un refugio, se convierte en un lugar inquietante debido a las leyendas del viejo tropero y la sensación de presencia que lo acompaña. Capítulo 8. La aparición de la sombra. La madrugada se extiende con una calma inquietante. Los troperos se han acomodado alrededor del fuego, el cual, a pesar de su tibia luz, no consigue disipar completamente el sentimiento de ansiedad que se ha apoderado de ellos. El aire fresco de la pampa entra con suavidad en la cueva, pero cada respiración parece estar marcada por la presencia invisible que se siente más cerca que nunca. El viejo tropero sigue sentado, absorto en la danza de las llamas. Su rostro, habitualmente impasible, está marcado por las huellas de una preocupación que ninguno de los otros ha visto antes. La pequeña cueva, que al principio parecía un refugio seguro, se ha convertido en un espacio claustrofóbico, en el que la respiración de los troperos resuena como si el mismo aire estuviera cargado de presencias ajenas. De vez en cuando, uno de los troperos se mueve, incapaz de permanecer quieto por mucho tiempo. Sus ojos no dejan de escanear las sombras, como si esperaran que algo se deslice de ellas. Las paredes de la cueva, iluminadas por el fuego, parecen cobrar vida con cada parpadeo de las llamas, proyectando figuras que parecen moverse en la penumbra. El joven tropero, que aún no puede deshacerse de la sensación de ser observado, decide finalmente romper el silencio. ¿De verdad vamos a seguir adelante? Su voz suena baja, cargada de incertidumbre. Todo esto parece cada vez más extraño. Lo que vimos, lo que sentimos, ¿es normal? El viejo tropero lo mira por un momento, como si la pregunta le hubiera sacado de sus propios pensamientos. Luego, sus ojos se tornan aún más sombríos, y responde con un susurro grave. Nada de esto es normal, dice, con una certeza que resuena en el aire. Pero la pampa no se rige por lo que nosotros creemos normal. Las fuerzas que aquí habitan son más antiguas que cualquier hombre, y no tienen ninguna compasión por aquellos que se atreven a desafiar su dominio. El joven tropero asiente, pero el miedo sigue en su pecho. Sabe que lo que está diciendo el viejo es cierto, pero también sabe que el miedo no es algo que se pueda ignorar para siempre. La pampa, con sus extensas llanuras, sus paisajes de aparente calma, tiene un poder que no se puede comprender completamente. En ese momento, un murmullo, suave y apenas perceptible, llega a sus oídos. Es un sonido que no pertenece a la naturaleza. No es el viento, ni el crujir de las piedras. Es algo más, un susurro bajo que parece provenir de las mismas paredes de la cueva. Los troperos se quedan inmóviles, sus ojos recorriendo la oscuridad con rapidez, pero no ven nada. El viejo tropero se levanta de repente, con movimientos rápidos pero controlados. Su mano va hacia el hacha que lleva atada a su cintura, y la tensión en su cuerpo se vuelve palpable. No hay tiempo que perder, dice con voz firme. Algo se acerca. Nadie dice nada. Todos lo miran, conscientes de que la situación se ha vuelto aún más grave. El joven tropero, el más sensible al cambio en el aire, siente que el peso de la oscuridad se ha hecho más denso. Hay algo que está cambiando. La cueva, que había sido un refugio, ahora parece ser un lugar de espera, un lugar en el que el peligro se aproxima lentamente, como una sombra que se desliza por el suelo. De repente, una figura oscura aparece en la entrada de la cueva. No es un hombre, ni una criatura reconocible. Es una sombra, una silueta indistinta que parece absorber la luz misma. Los troperos se paralizan, incapaces de mover un solo músculo. El fuego, que antes iluminaba la escena con su calor reconfortante, ahora parece vacilar ante la presencia de esa figura. El aire se vuelve espeso, y la sombra crece, estirándose hacia ellos como un ser con vida propia. El joven tropero, incapaz de soportarlo más, da un paso hacia atrás, pero el viejo tropero lo detiene con un gesto firme. La figura sigue acercándose, pero no hace ningún sonido. Es como si el silencio mismo se hubiera hecho parte de ella. No corran, dice el viejo tropero, su voz tensa, pero controlada. No la provoquen. Esperemos. El joven tropero siente un escalofrío recorrer su espina dorsal.
La sombra avanza, más y más, hasta que se detiene justo frente a ellos. En ese momento, un viento helado, como si viniera del fondo de la tierra misma, sopla a través de la cueva, apagando el fuego de manera repentina. La oscuridad se cierra sobre ellos como una losa. La figura oscura parece tomar forma lentamente. Primero es solo una masa informe, pero con cada segundo que pasa, empieza a delinearse más claramente. Es una sombra de hombre, pero su cuerpo no tiene detalles. Es como si estuviera hecho de la misma oscuridad que la rodea. No tiene rostro, solo un vacío en el lugar donde debería haber uno. Los troperos no pueden mover los ojos de esa figura, como si la fuerza de su presencia los tuviera atrapados en un trance. El aire se llena de una sensación indescriptible, algo entre el miedo y la fascinación. La sombra no habla, pero sus ojos vacíos parecen observar a cada uno de los troperos, examinándolos, evaluándolos. El joven tropero siente que el corazón le late en la garganta. Es como si su vida estuviera siendo medida en ese mismo instante. La figura oscura parece estar esperando algo, pero él no sabe qué. Sus ojos se llenan de terror, y un pensamiento vaga por su mente. ¿Qué nos quiere? Pero antes de que pueda procesar completamente esa pregunta, el viejo tropero da un paso adelante. Con voz baja y temblorosa, dice: «No nos hagas daño. Solo estamos de paso». La sombra parece detenerse, como si esas palabras la hubieran alcanzado de alguna manera. Su presencia se mantiene inmóvil por un largo momento, y el aire en la cueva parece tensarse aún más. Y entonces, en un suspiro que no es un suspiro, la sombra comienza a desvanecerse. Se disuelve en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El aire frío se va, y el fuego vuelve a encenderse, de nuevo con la misma intensidad que antes. La cueva, que había sido un lugar de terror absoluto, vuelve a ser simplemente un refugio en medio de la pampa. Pero la sensación de que algo ha cambiado persiste. Los troperos se miran unos a otros, atónitos. La figura oscura ya no está, pero la pregunta queda flotando en el aire: ¿qué nos quería? El viejo tropero no dice nada. Su rostro sigue inexpresivo, pero sus ojos reflejan la tensión de alguien que sabe que esta no es la última vez que enfrentarán algo así. Él vuelve a sentarse junto al fuego, sin mirar a nadie, como si lo sucedido fuera solo una de las muchas pruebas que les esperan en el vasto territorio de la pampa. Este capítulo profundiza en el misterio y el terror que rodean a los troperos, con la aparición de una figura sombría que genera más preguntas que respuestas. Capítulo 9. Ecos de la pampa. La mañana llega de forma gris y silenciosa, como si la pampa misma estuviera conteniendo el aliento. Los troperos, aún conmocionados por la aparición de la sombra, han permanecido despiertos toda la noche, sin poder conciliar el sueño. La cueva, que hasta ayer había sido un refugio seguro, ahora se siente como un lugar lleno de presencias invisibles, como si la misma tierra les estuviera mirando, esperando. El viejo tropero es el primero en levantarse. Su cuerpo parece haber absorbido la quietud de la noche, y con movimientos lentos pero seguros, comienza a organizar sus cosas. A pesar del desconcierto que la aparición de la sombra ha causado, no muestra ninguna señal de temor. Al contrario, su actitud es más decidida que nunca. Sabe que en la pampa no hay tiempo para titubeos, y la presencia de la sombra solo confirma lo que siempre ha sabido, que las fuerzas que habitan este lugar son inquebrantables e incomprensibles. Es hora de partir, dice con voz grave, mientras recoge su hacha y se asegura de que su caballo esté listo. Los demás troperos, aunque aún nerviosos, se ponen en marcha sin hacer preguntas. Saben que el viejo tropero tiene razón. El tiempo no se detiene, y la pampa no espera a nadie. De nada sirve quedarse lamentándose o buscando respuestas a lo inexplicable. Deben seguir adelante, como siempre lo han hecho. El viento, que había estado calmado durante la noche, comienza a soplar con mayor fuerza a medida que avanzan. Las primeras ráfagas de la mañana son frías, como si la pampa misma les estuviera enviando una advertencia. El cielo, cubierto de nubes grises, no ofrece consuelo. Todo parece teñido de una quietud ominosa, como si el mundo entero hubiera quedado suspendido en un instante que no tiene fin. A medida que los troperos se adentran más en la pampa, el paisaje se vuelve más desolado. No hay árboles, ni montañas a la vista. Solo una llanura interminable que se extiende hasta donde la vista alcanza, un océano de tierra que parece no tener principio ni fin. El único sonido es el de los caballos y los pasos de los troperos,
que resuenan sobre el suelo seco. El joven tropero, que ha estado callado durante toda la mañana, no puede dejar de sentir que algo los observa. Es una sensación persistente, como si cada uno de los pasos que dan sobre la tierra estuviera siendo seguido por ojos invisibles. A veces, cuando mira hacia el horizonte, parece ver figuras distantes que se desvanecen tan pronto como las fija, como si la pampa estuviera jugando con ellos, mostrándoles lo que no pueden ver. ¿Has notado algo raro en el aire?, pregunta el viejo tropero, incapaz de soportar el silencio por más tiempo. El viejo tropero no responde de inmediato. Su mirada sigue fija en el camino, pero sus ojos parecen estar mirando algo más allá de lo visible, algo que solo él puede percibir. Finalmente, después de un largo suspiro, habla con voz grave. La pampa nunca olvida. Las huellas que dejamos aquí, no se borran. Y las que otros dejaron antes que nosotros, tampoco lo hacen. Hay ecos en esta tierra, ecos de aquellos que caminaron por aquí mucho antes que nosotros. El joven tropero frunce el ceño, sin comprender del todo. Pero antes de que pueda hacer otra pregunta, el viejo tropero continúa. No somos los primeros en cruzar esta pampa. Y no seremos los últimos. Pero hay algo que te voy a decir. Hay quienes vienen aquí buscando algo. Buscan respuestas. Y a veces, lo que encuentran no es lo que esperaban. Hay ecos de aquellos que vinieron antes que nosotros. Aquellos que se perdieron en la pampa. El joven tropero no sabe qué pensar. La idea de que la tierra misma guarda los ecos de los que han cruzado antes es desconcertante, pero no puede evitar sentir que hay algo de verdad en las palabras del viejo tropero. Algo en el aire parece corroborar lo que él dice. Hay una presión en el ambiente, como si la tierra misma estuviera esperando que algo ocurra. Mientras avanzan, el paisaje comienza a cambiar lentamente. La llanura, que parecía interminable, se va reduciendo gradualmente, y las primeras formaciones rocosas aparecen a lo lejos. A medida que se acercan, las rocas se alzan como gigantes dormidos, cubiertas de musgo y hierba, pero su presencia parece imponente, como si fueran testigos silenciosos de los secretos de la pampa. Es entonces cuando uno de los troperos, el más joven de todos, señala una roca en el horizonte. Algo en su superficie parece extraño, como si estuviera marcado por algo, por alguna fuerza que no se puede comprender. ¿Qué es eso?, pregunta con voz temblorosa, apuntando hacia la roca. El viejo tropero no responde de inmediato. Sus ojos, que antes estaban fijos en el camino, ahora se desvían hacia la roca. Un destello de preocupación cruza su rostro, pero lo disimula rápidamente. Es un viejo monumento, dice finalmente, con tono sombrío. No hay nada allí que debamos temer. Sigamos adelante. Pero el joven tropero no puede dejar de mirar la roca. Hay algo en ella que lo atrae, algo que lo llama. Es como si la roca tuviera una historia que contar, una historia que se remonta a mucho tiempo atrás, una historia de aquellos que desaparecieron en la pampa. El grupo sigue adelante, pero el joven tropero no puede evitar mirar atrás. La roca, con sus extrañas marcas, permanece en su mente, como una presencia constante. Algo en su interior le dice que esa roca es importante, que su historia está entrelazada con la de ellos. A medida que la tarde se acerca, el viento aumenta su intensidad, y la pampa se vuelve aún más desolada. La sensación de estar siendo observado se intensifica, y los troperos se sienten como si estuvieran caminando en un sueño del que no pueden despertar. Las sombras, que antes parecían inofensivas, ahora parecen más alargadas y ominosas. El silencio que envuelve la pampa es profundo, tan profundo que se puede oír el latido de sus propios corazones. El viejo tropero, que no ha hablado mucho durante el día, finalmente se detiene. Mira hacia el horizonte, hacia donde las rocas se alzan en la distancia. Es mejor descansar aquí, dice, su voz firme pero cargada de una gravedad que no pueden ignorar. Sin más palabras, todos desensillan sus caballos y se agrupan cerca de una de las rocas, buscando protección del viento. Nadie se atreve a hablar. La pampa parece haberlos absorbido completamente, y el día, que antes parecía prometedor, ahora se siente como un largo y pesado paso hacia lo desconocido. Este capítulo se centra en la creciente sensación de inquietud entre los troperos, mientras siguen adelante a través de la pampa. La mención de los ecos y la presencia de la roca misteriosa añaden un toque de misterio, mientras la tensión aumenta en el grupo. Capítulo 10. Los susurros de la tierra. La noche cae rápidamente sobre la pampa.
Las sombras se alargan y la franja de luz que deja el sol desaparece tan pronto como los troperos se instalan cerca de las rocas. La frialdad del aire comienza a calar en sus huesos, y a pesar de la fogata que encienden, la sensación de incomodidad persiste. Es como si el fuego mismo no pudiera disipar el frío que se ha instalado en sus corazones. El joven tropero, a pesar de haber intentado descansar durante la tarde, no logra conciliar el sueño. En cuanto sus ojos se cierran, se siente invadido por la misma sensación de inquietud que lo ha acompañado desde la aparición de la sombra. Los ecos del pasado, los susurros de la tierra, parecen llamar su atención, como si algo invisible lo estuviera acechando. A lo lejos, los troperos pueden escuchar el sonido del viento, que golpea las rocas con una fuerza inusitada, como si las mismas piedras estuvieran tratando de hablar. En ese ruido, el joven tropero distingue un susurro bajo, un sonido tenue y difícil de identificar. No es un ruido de la naturaleza, ni el murmullo del viento entre las rocas. Es algo distinto, como una voz lejana, arrastrada por el viento, como si alguien estuviera hablándole desde lo profundo de la tierra. ¿Lo escuchas?, pregunta el joven tropero, mirando al viejo tropero con una expresión de alarma. El viejo tropero no responde de inmediato. Se mantiene en silencio, mirando el fuego. Pero sus ojos, que nunca antes habían mostrado duda, ahora parecen mirar más allá de las llamas, como si estuviera escuchando algo que el resto no puede oír. Finalmente, después de un largo momento, el viejo tropero habla con voz grave. «Lo oigo», responde. La pampa tiene su propio lenguaje. Y no siempre lo entendemos. El joven tropero frunce el ceño, confuso. ¿Qué quieres decir con eso? ¿La pampa habla? El viejo tropero no responde de inmediato. Mira hacia el horizonte, hacia el vasto paisaje que se extiende más allá de las rocas. Luego, con tono sombrío, habla nuevamente. La pampa está viva, muchacho. Y no solo de la manera en que crees. La tierra tiene sus propios recuerdos, sus propios secretos. Hay quienes dicen que los espíritus de los que han muerto aquí no descansan. Sus almas se quedan atrapadas en la vastedad de la pampa, y la tierra guarda las huellas de sus pasos, de sus voces. No se olvidan. El joven tropero lo observa en silencio. La idea de que la tierra misma pueda recordar, que la pampa pueda estar viva de alguna manera, le resulta desconcertante. Sin embargo, algo en la forma en que el viejo tropero habla, en la mirada distante en sus ojos, lo hace creer que no está simplemente contando una historia. Está hablando desde su propia experiencia, desde algo que ha vivido en la vasta soledad de la pampa. De repente, un nuevo susurro llega hasta ellos, más fuerte esta vez. El viento lo trae consigo, pero su origen parece ser más cercano. Es un susurro bajo, incomprensible, como una voz que no pertenece a este mundo. El joven tropero siente un escalofrío recorrerle la espalda, y su mirada se mueve rápidamente hacia el resto de los hombres, pero todos parecen absortos en sus propios pensamientos, ignorando el sonido. «Es ella», dice el viejo tropero, sin apartar la mirada del fuego. «La tierra nos habla, y hay quienes pueden oírla mejor que otros. Esta vez, no es un buen augurio». El joven tropero no sabe qué hacer con esa respuesta. No entiende completamente lo que el viejo tropero quiere decir con ella, pero el miedo en la voz del anciano lo inquieta. Algo no está bien. La pampa, que siempre había sido un lugar de paso, un lugar conocido para los troperos, se ha transformado en algo extraño, peligroso. El viento se intensifica, y las rocas a su alrededor parecen cobrar vida con cada ráfaga que las golpea. El susurro se hace más fuerte, más urgente, como si la tierra misma estuviera tratando de advertirles de algo que se acerca. «¿Qué debemos hacer?», pregunta el joven tropero, incapaz de contener la pregunta que le arde en los labios. El viejo tropero se levanta lentamente, como si el peso de las palabras lo hubiera hecho más rígido. Su mirada está fija en la oscuridad, en el horizonte donde la pampa se pierde en la distancia. «Lo que debemos hacer ahora es escuchar», dice finalmente, en tono bajo pero decidido. Debemos prestar atención a lo que la tierra nos está diciendo. Y cuando la pampa nos habla, debemos ser sabios, porque no siempre tiene palabras que nos gusten. Los otros troperos, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comienzan a levantarse lentamente, como si el ambiente se hubiera vuelto más denso y pesado. El aire, cargado de una humedad extraña, les oprime el pecho, y cada uno parece consciente de que algo importante está por suceder. De repente,
El susurro cambia. Se convierte en un sonido que no es un susurro, sino un lamento. Una voz lejana, un eco de dolor, que llega hasta ellos desde lo más profundo de la tierra. La sensación de que algo está a punto de ocurrir se hace palpable. El joven tropero siente que sus piernas tiemblan, y por un momento, duda si debería huir. Pero el viejo tropero está ahí, firme, como un pilar que no se quiebra ante la tormenta. Escuchen, ordena el viejo tropero. Escuchen lo que la pampa nos dice. El sonido del viento aumenta, pero ahora no es solo viento. Es como si todo el espacio alrededor de ellos comenzara a resonar con la misma voz, una voz que parece provenir de la misma tierra, que la tierra misma estuviera llorando o llamando. El joven tropero siente un estremecimiento en su pecho. Esa voz, aunque débil y distante, resuena con tal fuerza en su interior que no puede ignorarla. De repente, el sonido cesa. El viento se calma, y la pampa queda en un silencio absoluto, profundo. El fuego parpadea, pero la sensación de calma es inquietante. Algo ha cambiado, y todos lo saben. Lo único que queda ahora es el peso de esa calma, como si la pampa estuviera esperando algo más, algo que está por llegar. El viejo tropero se vuelve hacia el grupo, y en su mirada hay algo que no había estado allí antes, una mezcla de temor y determinación. Vamos a seguir adelante, dice con firmeza, aunque su voz tiembla ligeramente. Pero debemos tener cuidado. La pampa ya nos ha advertido. Este capítulo profundiza en el misterio que rodea la pampa, las voces que parecen surgir de la tierra y la sensación de que los troperos están siendo guiados por algo más allá de su comprensión. La atmósfera se vuelve aún más densa, y la amenaza se hace más palpable. Capítulo 11. La marcha silenciosa. La pampa sigue su curso bajo un cielo que parece interminable, como si el sol ya no pudiera encontrar su camino entre las nubes grises que la cubren. Los troperos, que habían encendido una última fogata antes de continuar su marcha, se sienten agotados, tanto física como espiritualmente. A pesar de la inquietud que todavía persiste en el aire, el viejo tropero ha decidido que no pueden quedarse. La tierra les ha hablado, y ahora deben seguir su ruta, aunque nadie sabe con certeza a dónde los llevará esta sensación de desasosiego. El joven tropero observa en silencio, mientras los demás se preparan para la nueva jornada. El viento, que había cesado por un momento, vuelve a soplar con fuerza. Este viento parece tener una extraña calidad, como si no solo desplazara el polvo, sino que también arrastrara consigo algo más, algo invisible que se enreda en los pensamientos y en los sueños. El joven tropero no puede dejar de pensar en los susurros que escuchó la noche anterior. A veces, cree que puede oírlos aún, entre los ecos de sus propios pasos. El viejo tropero es el primero en montarse a su caballo. Su rostro, marcado por los años, refleja una determinación que los demás intentan imitar, aunque sus miradas aún están cargadas de incertidumbre. El camino hacia el interior de la pampa parece interminable, pero el viejo tropero no se detiene. Sabe que, para los que caminan en la pampa, no hay lugar para el miedo. El miedo es un lujo que no se puede permitir. Lo que hay es la necesidad de seguir, de avanzar, de conocer los secretos que la tierra guarda bajo su superficie. La marcha es lenta. No hay prisa, pero tampoco hay descanso. Cada uno de los troperos parece sumido en sus propios pensamientos, sumidos en un silencio que se siente cada vez más pesado. El sol, que debería estar calentando la tierra, parece no existir en este rincón de la pampa. La luz es gris, como si todo estuviera bajo un filtro opaco. Los caballos avanzan a paso firme, pero sus cascos apenas hacen ruido en el suelo seco, como si el mismo terreno estuviera absorbiendo cada uno de sus pasos. El joven tropero siente que la tierra bajo sus pies ya no es la misma. A veces, cree que puede escucharla crujir, como si la pampa estuviera viva, respirando, aguardando algo. Es un sonido sordo, un eco lejano que llega hasta él en forma de un susurro que se pierde en el viento. Aunque no logra comprender lo que significa, siente que hay algo en esa tierra que no pueden ver, algo que los rodea, que los observa, que está presente en cada rincón de la pampa. A lo lejos, más allá de las primeras formaciones rocosas, el paisaje comienza a transformarse. La llanura, que parecía no tener fin, ahora se hace más densa. Las rocas crecen en número y tamaño, y las sombras de las piedras parecen alargarse con el paso de los minutos. Los troperos se sienten más pequeños a medida que avanzan, como si la pampa los hubiera absorbido completamente, como si estuvieran siendo engullidos por la tierra misma.
La sensación de que algo los observa se intensifica. Es una presencia que no se puede ver, pero que se siente, como una sombra que se desliza por el suelo, una vibración sutil que recorre la piel. El joven tropero no puede sacudirse la sensación de que algo está a punto de suceder, algo que cambiará para siempre el curso de su vida. De repente, el viejo tropero detiene su caballo. Los demás hacen lo mismo, sorprendidos por la abrupta parada. El viento ha cesado, y el aire parece pesado, denso, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido. El joven tropero observa al viejo tropero, que está mirando hacia el horizonte. La mirada del anciano es fija, como si estuviera viendo algo que los demás no pueden ver. Hay un destello de preocupación en sus ojos, algo que nunca antes había mostrado. ¿Qué sucede?, pregunta el joven tropero, incapaz de soportar el silencio. El viejo tropero no responde inmediatamente. Su expresión es grave, como si estuviera decidiendo qué hacer con la información que acaba de recibir. Finalmente, después de un largo suspiro, habla. Miren bien, dice en voz baja, señalando hacia un grupo de rocas a lo lejos. No estamos solos aquí. El joven tropero frunce el ceño y sigue la mirada del viejo tropero. A primera vista, no hay nada inusual en las rocas. Pero a medida que sus ojos se enfocan en la distancia, algo cambia. Una figura emerge entre las sombras de las piedras, una figura que parece moverse con un propósito. No es un hombre, ni un animal, pero tiene la forma de una silueta humana. Su contorno es borroso, como si estuviera hecho de niebla o de sombra. La figura se mueve lentamente, y su presencia parece llenar el aire con una energía extraña, como si todo el paisaje se estuviera concentrando en ese único punto. El joven tropero siente un escalofrío recorrer su espina dorsal. Nunca ha visto algo así. No sabe si lo que está observando es real o si su mente le está jugando una mala pasada. Pero la sensación de que esa figura los observa es insoportable. Es como si estuviera al tanto de su presencia, como si los estuviera esperando. El viejo tropero no aparta la mirada de la figura. Su rostro, que antes parecía sereno, ahora está marcado por una tensión palpable. Sus manos, que sujetan las riendas de su caballo, tiemblan levemente. A lo lejos, la figura comienza a moverse más rápido, deslizándose entre las rocas como una sombra más. Sin embargo, no se acerca a ellos. Se mantiene a distancia, observando, siempre observando. No debemos seguir por ese camino, dice finalmente el viejo tropero, con voz grave. Esta no es nuestra ruta. La pampa nos ha mostrado lo que no debíamos ver. Los demás troperos intercambian miradas, pero ninguno se atreve a hablar. El joven tropero siente que el aire se ha vuelto más pesado, y un miedo indescriptible se apodera de su pecho. La presencia de la figura, que aún está observando desde la distancia, parece ser la manifestación misma de los secretos que la pampa guarda. Algo más grande y más antiguo que ellos está tomando forma. Con una última mirada hacia la figura, el viejo tropero da la orden de retroceder. No se lo dicen, pero todos comprenden que no pueden continuar. Algo les ha detenido, algo que pertenece a la pampa, algo que va más allá de la comprensión humana. La marcha se detiene, y los troperos, sin hablar, comienzan a dar marcha atrás. La figura ya no se ve, pero el silencio sigue siendo absoluto. Es como si la tierra misma los hubiera devuelto a su lugar, como si todo lo que había sucedido hasta ahora fuera solo una advertencia. Este capítulo intensifica la atmósfera de misterio y tensión, mostrando una figura inquietante en la distancia que representa un peligro desconocido. Los troperos, guiados por el viejo tropero, sienten el peso de algo sobrenatural que se cierne sobre ellos. Capítulo 12. El eco del pasado. La tarde se va desvaneciendo lentamente en la pampa. El cielo, que antes había estado sombrío y opaco, comienza a clarear, pero esa claridad no trae consuelo. La atmósfera sigue cargada, como si todo estuviera a punto de explotar. Los troperos avanzan con cautela, más atentos al terreno bajo sus pies que al paisaje que se extiende ante ellos. La presencia de la figura que habían visto sigue pesando sobre ellos, como una sombra que no se puede sacudir. Nadie habla, pero todos saben que algo ha cambiado. La pampa ya no es un lugar conocido, un lugar donde se sienten en casa. Ha dejado de ser su aliada y se ha convertido en un lugar extraño, inquietante, cargado de secretos. El viejo tropero marcha al frente, como siempre,
pero su rostro refleja una preocupación que antes nunca había mostrado. Su mirada se mueve constantemente hacia las rocas cercanas, hacia el horizonte, como si esperara que algo más apareciera. Los demás troperos lo siguen sin hacer preguntas, confiando en su experiencia, pero el joven tropero no puede evitar sentirse desorientado. Cada paso que dan parece llevarlos más lejos de la realidad, como si estuvieran caminando en un sueño del que no pueden despertar. El viento sopla suavemente, pero con una dirección constante. Es un viento que no cesa, que parece guiarlos, aunque no lo reconozcan. La sensación de que algo los observa nunca desaparece, y la figura que vieron entre las rocas sigue presente en sus mentes. Es un fantasma que los persigue, una sombra que se alarga con cada paso que dan. El joven tropero siente que su mente comienza a nublarse. No sabe si lo que percibe es real o si la pampa lo ha transformado, lo ha trastornado, lo ha hecho ver cosas que no están ahí. De repente, el viejo tropero se detiene. Su caballo se queda inmóvil, mirando hacia un rincón de la pampa, hacia un pequeño montículo de tierra que parece sobresalir del resto. Los demás se detienen a su vez, en silencio, sin saber qué está pasando. El joven tropero observa al viejo tropero con el corazón acelerado. Algo en la actitud del anciano le dice que lo que está por venir no será fácil. Escuchen, dice el viejo tropero, sin apartar la mirada del montículo. La tierra nos habla, pero no siempre de la manera en que esperamos. El joven tropero se aproxima lentamente, mirando con cautela el montículo. No hay nada particularmente extraño en él, pero algo en su presencia lo hace sentirse inquieto. Como si fuera un vestigio de algo que perteneció a otro tiempo, algo que no debería estar ahí. De pronto, el aire se vuelve denso, como si la atmósfera misma se hubiera cargado de electricidad. Un zumbido bajo, casi imperceptible, comienza a llenar el espacio. El joven tropero siente que el suelo bajo sus pies vibra levemente. El viejo tropero se da vuelta con una expresión grave en el rostro. Esto es un lugar de antiguos recuerdos, dice con voz baja y temblorosa. Es aquí donde muchos hombres perdieron su vida, donde muchos dejaron su alma. El pasado nunca se olvida en la pampa. Y hoy, esa historia está volviendo a la vida. El joven tropero no sabe qué responder. El viejo tropero parece hablar con el peso de una verdad que solo él conoce, algo que ha aprendido a lo largo de los años en la soledad de la pampa. A medida que el viejo tropero se acerca al montículo, el zumbido se hace más fuerte, y el suelo sigue vibrando. Los otros troperos comienzan a mirar nerviosos, como si una fuerza invisible estuviera tomando el control de todo. De repente, un fuerte estruendo interrumpe el silencio. El montículo de tierra comienza a moverse, como si algo estuviera despertando bajo él. Los troperos retroceden, instintivamente. El joven tropero siente como su corazón late con fuerza. La figura que vieron en las rocas aparece en su mente, y la sensación de que algo más está por suceder lo embarga por completo. El viejo tropero no se mueve. Su mirada está fija en el montículo, como si estuviera esperando algo. El joven tropero siente una mezcla de miedo y fascinación. ¿Qué es lo que el viejo tropero sabe? ¿Qué está sucediendo en la pampa? De repente, el montículo se desploma. No es un colapso natural, como el de una roca o una colina. Es un hundimiento profundo, como si algo que había estado oculto bajo la tierra estuviera siendo liberado. La tierra tiembla con fuerza, y una figura emerge del agujero que se abre. No es la misma figura que vieron antes, pero es algo igualmente extraño. Una sombra humana, envuelta en polvo y tierra, aparece lentamente a la vista. El joven tropero no puede creer lo que está viendo. La figura se mueve, pero con una lentitud inquietante, como si no estuviera completamente en este mundo. Tiene una forma humana, pero su rostro es difuso, como si estuviera hecho de niebla o sombra. No hay ojos, ni boca, ni rasgos definidos, solo una presencia que llena el espacio. Es como si la figura fuera una manifestación de todo lo que la pampa ha guardado a lo largo de los años, una creación de los recuerdos enterrados en la tierra. El viejo tropero da un paso adelante, y la figura parece detenerse. No se mueve más, como si estuviera esperando algo. El aire, cargado de energía, se mantiene suspendido, y el silencio es absoluto. Los troperos observan, atónitos, sin atreverse a hacer un solo movimiento. Finalmente, el viejo tropero habla, pero su voz es diferente, más profunda, como si viniera de algún lugar más allá de la tierra misma.
Este es el eco del pasado, dice. Es el alma de aquellos que nunca dejaron la pampa. La tierra recuerda todo, y ahora, nosotros también debemos recordarlo. El joven tropero siente un estremecimiento en su pecho. La figura ante ellos no es un ser común. Es un vestigio de un tiempo olvidado, una manifestación de los hombres y mujeres que alguna vez caminaron por la pampa y dejaron su huella en ella. La tierra ha despertado, y con ella, los recuerdos de los muertos, las almas perdidas que no encontraron descanso. La figura comienza a desvanecerse lentamente, como si la tierra la reclamara de nuevo. El zumbido cesa, y el suelo vuelve a calmarse. Los troperos se quedan en silencio, sin saber qué hacer. El joven tropero está inmóvil, asimilando lo que acaba de presenciar. No entiende completamente lo que ha sucedido, pero sabe que ha sido testigo de algo sobrenatural, algo que va más allá de su comprensión. El viejo tropero, con una mirada sombría, se da vuelta y comienza a caminar. No dice una palabra más, pero su paso es firme. Los demás lo siguen, aunque sus ojos están llenos de dudas. El joven tropero mira por última vez el lugar donde la figura se desvaneció, y siente que la pampa, que alguna vez fue su hogar, ya no es la misma. Ha cambiado. Y con ella, todo lo que alguna vez conoció. Este capítulo intensifica el misterio y la sensación de lo sobrenatural, revelando una manifestación extraña de los recuerdos del pasado que emergen desde la tierra misma. La figura que aparece es un reflejo de los fantasmas del pasado, lo que hace que los troperos se enfrenten a la realidad de que la pampa guarda secretos mucho más profundos de lo que ellos jamás imaginaron. Capítulo 13. La advertencia. La marcha ha continuado, aunque el aire parece más pesado que antes. El sol, que ya ha comenzado su descenso, tiñe el horizonte con tonos anaranjados y rojizos, como si el día estuviera agotando sus últimas fuerzas. Sin embargo, la atmósfera sigue densa, imbuida de un sentimiento inexplicable, como si la pampa misma estuviera observando a los troperos, esperando algo, reclamando algo. El viejo tropero lidera la caminata con paso firme, pero su rostro no muestra la serenidad que acostumbraba. Aunque sigue siendo el líder del grupo, sus ojos, usualmente confiados, ahora reflejan una inquietud palpable. Los troperos lo miran con respeto, pero también con preocupación. La pampa, que siempre había sido un lugar de trabajo arduo pero predecible, ahora parece un espacio extraño y hostil. Las rocas, la tierra, el viento y el cielo ya no son los mismos. Todo parece cargado de una energía oscura, algo que no pueden comprender pero que sienten profundamente en sus huesos. El joven tropero, más callado que de costumbre, sigue al grupo, su mente llena de pensamientos dispersos. Las palabras del viejo tropero sobre el eco del pasado todavía resuenan en su cabeza, y la figura que vieron entre las rocas no deja de aparecer en su memoria. Esa sombra, esa presencia sin forma, se ha grabado en su mente como un espectro al que no puede escapar. Nadie habla de lo que ocurrió, pero todos lo sienten. La tierra los ha tocado, y ahora son parte de ella, son parte de algo más grande que ellos, algo que no pueden entender. A medida que avanzan, el terreno cambia de nuevo. La pampa que antes se extendía sin fin, ahora parece más intrincada. En el horizonte, las formaciones rocosas se acercan, formando un pequeño cañón. Es un paso estrecho, como si la tierra misma los estuviera guiando hacia una trampa, un lugar del que no se puede escapar. El viento ya no sopla como antes, ahora está quieto, como si estuviera esperando a que algo sucediera. El viejo tropero detiene su caballo al borde del cañón. La luz del sol se filtra débilmente entre las rocas, y el aire se vuelve aún más denso, casi tangible. Los demás se acercan lentamente, expectantes pero temerosos. El joven tropero siente un nudo en el estómago, como si un mal presagio estuviera envolviendo el ambiente. Un escalofrío recorre su cuerpo, pero no dice nada. No hay necesidad de palabras. Todos saben que algo está por ocurrir. Este es el lugar, dice el viejo tropero, con voz grave, mirando al cañón que se extiende ante ellos. Aquí es donde muchos hombres llegaron a su fin, no por la lucha ni por el hambre, sino por algo mucho más oscuro, algo que la pampa guarda en sus entrañas. Lo que se esconde aquí no es humano, ni animal. Es algo más antiguo, algo que ha estado esperando mucho tiempo. El joven tropero observa al viejo con una mezcla de temor y fascinación. El viejo tropero ha hablado de este lugar con una autoridad que no deja lugar a dudas, como si lo conociera bien. Los demás troperos no dicen nada,
pero sus rostros reflejan la misma inquietud. Saben que han llegado al límite de la pampa conocida, a un lugar donde las reglas del mundo parecen haberse alterado. De repente, el viento comienza a soplar con fuerza. No es el viento cálido y seco de la pampa. Es un viento frío, que parece traer consigo algo extraño, algo que no pertenece a este mundo. El sonido del viento es como un susurro lejano, como si miles de voces hablaran en un idioma antiguo, desconocido. El joven tropero siente que las palabras de esas voces se meten en su mente, como un murmullo persistente que no puede entender pero que lo perturba profundamente. El viejo tropero se quita el sombrero y lo coloca sobre su pecho, en señal de respeto o tal vez de advertencia. Los otros troperos lo imitan, pero hay algo en sus gestos que delata su miedo. El joven tropero, en un impulso casi involuntario, se acerca un poco más al borde del cañón, buscando algo, buscando alguna respuesta. Es entonces cuando lo ve. Entre las sombras de las rocas, entre los pliegues de la tierra, hay una figura. Esta vez no es una sombra indefinida. Es una forma más concreta, pero aún envuelta en la penumbra. La figura está a una distancia considerable, pero el joven tropero puede verla claramente. Es una figura humana, vestida con ropas antiguas, desgarradas por el tiempo, pero con una presencia tan fuerte que parece estar hecha de la misma tierra. El hombre, o lo que sea, está mirando hacia ellos, inmóvil, como una estatua de piedra, pero sus ojos brillan con una luz extraña, una luz que parece penetrar en lo más profundo del ser. El joven tropero siente un sudor frío en su frente. No sabe si lo que está viendo es real o una ilusión provocada por el miedo, pero no puede apartar la mirada. La figura parece estar esperando, como si tuviera algo que decir, algo que revelar, pero no lo hace. Solo los observa, con una intensidad inquietante. No lo miren, advierte el viejo tropero, su voz temblando. No deben mirarlo a los ojos. Ese es el error que cometieron otros antes que nosotros. El joven tropero da un paso atrás, y, sin pensarlo, voltea hacia los demás, buscando alguna señal de que no está soñando. Los troperos están observando la figura con la misma expresión de temor. Nadie se atreve a hacer un movimiento. El viento se intensifica, y las voces en el aire parecen volverse más claras, más urgentes, como si intentaran comunicarse con ellos. La figura se mueve entonces. No avanza hacia ellos, pero sus brazos se alzan lentamente, como si estuviera invocando algo, como si estuviera llamando a las sombras que se esconden en las rocas. El joven tropero siente que algo está cambiando en el aire. La tierra parece temblar bajo sus pies, y una presión insoportable comienza a acumularse en el pecho. Es como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y el presente y el pasado se hubieran fundido en una sola realidad. Es hora de irnos, dice el viejo tropero, finalmente, con voz firme, aunque su rostro palidece. La tierra ya nos ha mostrado su advertencia. Si seguimos, pagaremos el precio de ignorarla. Sin esperar más, el viejo tropero da la vuelta y comienza a caminar de regreso. Los demás lo siguen, sin hablar, pero con prisa, como si el tiempo se estuviera agotando. El joven tropero, aún con la imagen de la figura grabada en su mente, se da vuelta una última vez para mirar. La figura está de nuevo en la misma posición, observándolos en silencio, pero ahora algo más ha cambiado. El brillo en sus ojos ha desaparecido, y solo queda oscuridad. El viento se detiene tan de repente como comenzó. El aire se calma, pero la sensación de presagio persiste. Los troperos, guiados por el viejo tropero, se alejan rápidamente, sin mirar atrás. La pampa ha hablado. La advertencia ha sido dada. En este capítulo, el misterio alcanza un nuevo nivel. Los troperos se enfrentan a una figura que parece estar conectada con los antiguos recuerdos de la pampa, y el viejo tropero les da una advertencia crucial sobre el peligro de seguir adelante. Capítulo 14. El peso de los recuerdos. La pampa ya no es la misma. Cada paso que dan parece ser más pesado que el anterior, y la sensación de opresión no los abandona. El viento, que había comenzado a soplar con fuerza, se ha calmado, pero en su lugar queda un silencio denso y cargado de algo que los troperos no pueden identificar. El paisaje se ha vuelto monótono, pero también inquietante. El horizonte parece desvanecerse a medida que avanzan, como si la pampa estuviera dispuesta a tragarlos. El viejo tropero sigue al frente, su paso firme pero algo más lento que antes. Su rostro ha dejado de ser el de un líder seguro de sí mismo. Ahora, hay una sombra de fatiga en él,
como si las horas de marcha estuvieran cobrando su precio. Los troperos lo siguen sin decir una palabra, pero el joven tropero puede ver en sus ojos la misma preocupación que él mismo siente. Algo está ocurriendo, y nadie sabe cómo detenerlo. Las rocas que antes habían sido una barrera, ahora parecen ser testigos mudos del paso del tiempo. Los troperos se adentran más en el terreno rocoso, y aunque no hay rastro visible de la figura que vieron en el cañón, la sensación de que algo los sigue presente. Es como si la tierra misma estuviera observándolos, aguardando. El joven tropero se siente cada vez más abrumado. La visión de la figura, los susurros en el aire, el eco del pasado que el viejo tropero había mencionado. Todo eso lo tiene atrapado en una espiral de pensamientos oscuros. Su mente está llena de imágenes que no puede entender. Los ojos brillantes de la figura, la sensación de que el pasado está despertando, la tierra temblando bajo sus pies. No sabe si está soñando o si todo esto es real, pero no puede deshacerse de la sensación de que están a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que ellos. Es hora de descansar, dice el viejo tropero, finalmente, deteniéndose en un pequeño claro entre las rocas. Los demás troperos asienten en silencio, y todos se agrupan alrededor del fuego. El joven tropero se siente extraño, como si algo lo estuviera observando incluso en este momento, pero no dice nada. Se siente agotado, aunque no puede decir si es por la marcha o por la angustia que lo atormenta desde que llegaron a este lugar. El fuego crepita, y el sonido de las llamas parece romper el pesado silencio que los rodea. Cada tropero está perdido en sus pensamientos, pero hay una sensación común en todos ellos. Algo ha cambiado. Algo está a punto de suceder, y no pueden hacer nada para evitarlo. El viejo tropero se sienta frente al fuego, mirando las llamas sin decir nada. El joven tropero lo observa, tratando de entender lo que está ocurriendo. El viejo parece estar luchando con sus propios recuerdos, con algo que no ha querido compartir. Finalmente, rompe el silencio. Lo que vimos, lo que sentimos en el cañón, no es algo que se pueda olvidar fácilmente, dice con voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. Los demás troperos lo miran en silencio. Nadie habla. Todos están esperando a que el viejo continúe. Este lugar, continúa el viejo. Aquí, muchos hombres perdieron su alma, no en la lucha, no en el trabajo, sino en algo mucho más profundo. La pampa guarda los recuerdos de todos los que han pasado por aquí, y esos recuerdos no siempre son amables. Los muertos que aquí dejaron su vida, no siempre descansan. El joven tropero siente que una ola de frío recorre su espalda. Las palabras del viejo tropero, dichas con tanta calma, tienen un peso mucho mayor de lo que él había imaginado. Esta tierra no es un simple paisaje, es un lugar lleno de historia, de vidas perdidas, de recuerdos que nunca se han ido. Y, de alguna manera, esos recuerdos los están alcanzando. Lo que vimos no es un fantasma, no es una aparición, dice el viejo tropero, mirando al fuego con intensidad. Es la tierra misma. La pampa. Cuando los hombres vienen aquí y dejan sus huellas, esas huellas quedan grabadas en la tierra. Pero no solo eso, sus recuerdos, sus miedos, sus sufrimientos también quedan atrapados aquí, en los rincones más oscuros de la pampa. Y cuando la tierra lo decide, esos recuerdos cobran vida. El joven tropero siente que el aire se vuelve más denso, más pesado. Las palabras del viejo tropero resuenan en su mente, pero no las puede comprender completamente. La pampa, esa vasta extensión de tierra que alguna vez fue su hogar, ahora parece un lugar alienígena, un lugar en el que las reglas han cambiado, un lugar donde los recuerdos de los muertos han cobrado forma y se han vuelto algo tangible. ¿Qué debemos hacer?, pregunta uno de los troperos, rompiendo el silencio con voz temblorosa. El viejo tropero no responde de inmediato. Sus ojos están perdidos en el fuego, como si estuviera buscando alguna respuesta en las llamas. Lo único que podemos hacer es continuar, dice finalmente. No podemos retroceder. Si lo hacemos, la pampa nos tragará, nos hará desaparecer como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero tampoco podemos avanzar sin comprender lo que nos espera. La pampa ya nos ha mostrado sus recuerdos, pero aún no ha mostrado todo lo que guarda. Un profundo silencio cae sobre el grupo. El fuego sigue ardiendo, pero ahora parece más débil, como si también estuviera perdiendo su fuerza. El joven tropero siente una presión en el pecho. La incertidumbre lo consume. Sabe que están al borde de algo, algo que cambiará sus vidas para siempre.
pero no sabe si estarán preparados para enfrentarlo. La noche cae rápidamente, y las sombras comienzan a alargarse a su alrededor. El joven tropero mira hacia las rocas, hacia el horizonte, pero no ve nada más que la oscuridad. La pampa está callada, inmóvil, pero él sabe que algo acecha en la oscuridad, algo que no pueden ver, pero que siempre ha estado allí, esperando. De repente, el viento se levanta de nuevo, pero esta vez, no hay susurros. El aire es frío, y la presión en la atmósfera es insoportable. El joven tropero siente que algo está por ocurrir, algo que cambiará todo lo que conocen. Es entonces cuando escuchan el sonido. Un ruido distante, como un eco de algo que no pertenece a este mundo. Es un sonido que proviene de las entrañas mismas de la pampa. Un ruido profundo, grave, que retumba en el suelo y en sus mentes. Es un grito, un lamento lejano, como si la tierra misma estuviera hablando. El joven tropero se levanta de un salto, mirando en todas direcciones, pero no ve nada. El resto del grupo hace lo mismo, pero el viejo tropero los calma con un gesto. Es el aviso, dice, con una calma desconcertante. Es la tierra que nos recuerda lo que estamos buscando. Lo que hemos venido a encontrar. Pero el joven tropero sabe que no hay vuelta atrás. Ya no se trata solo de avanzar. Ya no se trata de sobrevivir. La pampa los ha marcado, y ahora deben enfrentarse a todo lo que ha guardado en sus profundidades. En este capítulo, los troperos continúan su camino, pero se enfrentan a una nueva revelación. La pampa guarda los recuerdos de todos los que han pasado por allí, y esos recuerdos ahora cobran vida. La atmósfera se vuelve aún más tensa y oscura, y los troperos se ven atrapados en una red de presagios y misterios. Capítulo 15. El último aliento de la pampa. El viento ya no susurra. Ahora es un rugido profundo, como si la pampa misma estuviera tratando de arrancarles las palabras que aún quedan en sus gargantas. Los troperos han recorrido kilómetros, pero el paisaje sigue siendo el mismo, una extensión interminable de tierra árida y rocas que parecen hablar en silencio. El eco del pasado se hace más fuerte, como un latido lejano que resuena en sus pechos, llevándolos hacia un destino que aún no entienden completamente. El viejo tropero lidera el grupo, pero su paso ha cambiado. Ya no camina con la misma confianza, y su rostro, marcado por la edad y las huellas de una vida dura, está lleno de fatiga. Los demás lo siguen con el mismo ritmo cansado, como si el peso de la tierra estuviera cayendo sobre sus hombros. El joven tropero, que había sentido esa misma presión desde que llegaron a este lugar, observa con atención al viejo. Es como si algo estuviera a punto de quebrarlo, como si una pieza faltante estuviera a punto de encajar en su mente, pero no sabe cuál. El horizonte, que antes parecía cercano y familiar, ahora se ve distante, casi etéreo. La luz del sol ya no tiene el mismo color. Es un tono opaco, como si la misma atmósfera estuviera teñida por una sombra invisible. El joven tropero siente un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo está por ocurrir. Algo que va más allá de cualquier predicción o intuición. Finalmente, el viejo tropero detiene su caballo al borde de un precipicio. Los demás lo rodean, mirando hacia abajo. La pampa, que hasta ese momento parecía interminable, se detiene abruptamente en este acantilado. Es un borde afilado, como si la tierra hubiera sido cortada con una espada invisible. Más allá, solo hay una caída oscura y profunda, un vacío que se extiende hacia las entrañas mismas del mundo. Este es el final, dice el viejo tropero con voz baja, casi apagada. No mira a los demás. Sus ojos están fijos en el abismo, como si estuviera viendo algo más allá de la tierra y el cielo. Un lugar donde el tiempo ya no existe. Un lugar donde los recuerdos son más poderosos que la realidad. El joven tropero siente que el aire se vuelve denso, como si la atmósfera misma estuviera absorbiendo su aliento. El viejo tropero, después de un largo silencio, empieza a hablar con una claridad que nunca antes había mostrado. Este lugar, este borde de la pampa, es donde los hombres pierden la batalla, no contra los enemigos, sino contra sí mismos. Muchos han llegado aquí, pero ninguno ha regresado. La tierra se ha tragado sus recuerdos, sus esperanzas, y los ha dejado aquí, en este vacío. El joven tropero siente una presión en su pecho. Las palabras del viejo no son solo una advertencia, son una sentencia. Aquí, en este lugar, todos los troperos sienten lo mismo, que han sido arrastrados por algo mucho más grande que ellos. Algo que no pueden controlar, ni comprender.
La tierra, como les dije antes, guarda los recuerdos. Y no todos los recuerdos son amables. Cuando los hombres vienen a este lugar, algo en ellos cambia. No es solo el miedo, ni la fatiga. Es la pampa misma, que toma lo que le pertenece, que borra las huellas de aquellos que ya no deben estar aquí. El joven tropero observa al viejo con una mezcla de temor y compasión. Sabe que el hombre está luchando con algo dentro de él, con recuerdos que nunca ha compartido, con experiencias que lo han marcado profundamente. Pero lo que más le inquieta es el hecho de que siente que el viejo tropero ya ha entregado su alma a este lugar, que ya ha sido marcado por la pampa, y que él, junto con los demás, está a punto de ser arrastrado de la misma manera. De repente, una sombra cruza el horizonte, y todos se giran instintivamente. Es una figura, una silueta vaga que se mueve entre las rocas. La misma figura que el joven tropero había visto antes, en el cañón. Solo que ahora está más cerca, mucho más cerca. Sus ojos brillan en la penumbra, y la sensación de presagio es más fuerte que nunca. No mires a sus ojos, susurra el viejo tropero, mientras el sudor cae por su frente. Su voz, aunque todavía firme, está cargada de una emoción contenida. No mires lo que no puedes comprender. La figura se acerca más, y aunque no hay viento, la atmósfera parece moverse con ella. Es como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y los troperos estuvieran atrapados en una burbuja de silencio y tensión. El joven tropero, sintiendo una fuerza inexplicable, da un paso hacia adelante, sin pensar, como si estuviera siendo arrastrado por algo que no puede ver. Pero, antes de que pueda avanzar más, el viejo tropero lo detiene con una mano firme. Detente. No vayas más allá. Este es el final. La pampa no da segundas oportunidades. El joven tropero, con el corazón latiendo con fuerza, mira a la figura. Ahora está a tan solo unos metros de ellos. No tiene una forma definida, ni una identidad clara. Es un ser extraño, que parece fundirse con las sombras de la pampa, pero sus ojos, esos ojos brillantes, son lo único que permanece constante. El viejo tropero suspira profundamente, como si estuviera liberando el último aliento de su vida. Los otros troperos lo miran, esperando una orden, una señal de lo que deben hacer, pero el viejo sabe que ya no hay marcha atrás. La tierra ha reclamado lo que le pertenece. Nos quedamos aquí, dice, y por primera vez, su voz suena derrotada. No hay valor en sus palabras, solo la certeza de que este es el destino que la pampa les ha reservado. La figura avanza un paso más. Luego, se detiene. En ese momento, el joven tropero siente un estremecimiento profundo, como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Es el momento de la verdad. La pampa ha hablado, y los troperos no pueden hacer nada más. De repente, el viento se levanta con fuerza, y la figura desaparece, como si nunca hubiera estado allí. El sonido de las rocas resquebrajándose bajo el peso del viento llena el aire. El joven tropero, temblando, observa al viejo tropero, que lo mira con una mezcla de tristeza y resignación. Esto es todo, dice el viejo tropero. Y con esas palabras, el eco de la pampa los envuelve, los toma, y los lleva hacia un lugar donde los recuerdos, la historia, y el olvido se funden en uno solo. En este último capítulo, los troperos llegan al borde de la pampa, enfrentándose al vacío y a la figura que los ha estado observando. El viejo tropero revela que la pampa guarda recuerdos de aquellos que han muerto allí, y que los troperos están siendo consumidos por estos recuerdos. La tierra reclama lo que le pertenece, y los hombres se ven obligados a enfrentar su destino. El joven tropero, que había sentido el peso de la pampa desde el principio, ahora sabe que su destino está irremediablemente ligado a ella. Este capítulo final cierra el ciclo de la historia, dejando al lector con una sensación de inquietud y reflexión sobre los misterios de la tierra, el tiempo y la memoria. Y así concluimos nuestra travesía a través de las veladas del tropero. Si disfrutaste de esta historia y deseas escuchar más relatos fascinantes, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo más contenido. Gracias por escuchar y hasta el próximo audiolibro.